Fundamentalismo, narcotráfico, terrorismo, lucha de guerrillas, no importa el nombre que utilicemos, porque creo que hay un amplio consenso en que todos estos grupos son los malos. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo combatirlos? ¿Cómo vencerles? O, en términos de Star Wars, ¿cómo impedir que Darth Sidious, el emperador, se haga para siempre con el control de toda la galaxia? Su arrogancia le pierde, maestro Yoda. Pues bien, en los últimos tiempos parece que la respuesta más normal y desde luego la que piden muchas personas es la estrategia de utilizar toda la fuerza disponible. Ejércitos, bombardeos, boicots comerciales, diplomáticos, vamos, lo que viene a ser un escenario de guerra total. El problema, amigos, es que aunque estas acciones muchas veces pueden ser necesarias, casi siempre nos olvidamos de una parte esencial de la estrategia, una parte menos llamativa, pero que es imprescindible para derrotar a los malos. De hecho, en muchas ocasiones, si solo utilizamos la fuerza, el resultado, si es que lo hay, puede incluso ser contraproducente. En este vídeo, sin ir más lejos, vamos a ver algunos casos de grandes victorias contra los malos, en las que sí, se utilizó la fuerza, pero esta no fue, ni con mucho, la verdadera protagonista del éxito. Y aquí tenemos la primera pregunta clave. ¿A qué parte de la estrategia nos estamos refiriendo? Pues amigos, precisamente a la que impide que los malos puedan hacerse con el apoyo popular, que al fin y al cabo es lo que necesitan para reclutar a los milicianos o terroristas y hacerse también con recursos para llevar a cabo sus siniestros planes. Hablamos de la parte de la estrategia que pasa por buscar lo que podemos llamar el empoderamiento económico. Puede parecernos, ojo, que este tipo de cosas no son importantes para vencer a estos grupos, pero en este vídeo vamos a demostrar que sí lo son. Cualquier intento o anuncio de destruir al terrorismo está condenado desde el comienzo, porque es un fenómeno impulsado por dinámicas sociales. Después de Al-Qaeda vino el ISIS. Se podría destruir Raqqa, la capital del califato en Siria, y descabezar al Estado Islámico, pero otra organización puede tomar su lugar y volverse global. Por cierto, hemos preparado este vídeo a partir de una sugerencia muy interesante y muy bien documentada de nuestro suscriptor Juan López, así que desde aquí todo nuestro reconocimiento, Juan. Dicho esto, volvamos a la faena, en este caso para desplazarnos hasta nuestro querido Perú. El Perú y la amenaza de Sendero Luminoso. Vamos a suponer, amigos de VisualPolitik, que nos hemos montado en el DeLorean de Doc y hemos viajado atrás en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Pues bien, estamos en 1990. En este momento, Sendero Luminoso, un grupo terrorista de corte marxista-leninista, controla la mayor parte del Perú. Su poder es tan grande, atentos, que la Rand Corporation, un potente think tank de Washington orientado al análisis militar y de seguridad, le ha dicho al mismísimo Departamento de Defensa de los Estados Unidos que Sendero Luminoso es una organización prácticamente inexpugnable en los Andes y que en 2 años, como mucho, este grupo será con el control de todo el país. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados hemos registrado en diversas oportunidades renuncias de asesinatos masivos que en algunos casos han involucrado hasta 100 personas muertas. Pero, ¿qué es Sendero Luminoso? Y sobre todo, ¿de dónde surge? Para responder a estas preguntas tenemos que mirar un poco más atrás en el tiempo. Vayamos hasta finales de la década de los 70. En ese momento el Perú tenía un problema. El ascensor social no funcionaba. Es decir, me explico. Si nacías pobre, vivías pobre. Y tus hijas y tus hijos serían pobres. Pero, ¿por qué ocurría esto? Pues en buena medida porque la burocracia impuesta por las élites para proteger, claro está, su estatus y sus intereses, ahogaba cualquier oportunidad de prosperar.
Y en aquel momento en el Perú todo era muy complicado. Montar un negocio, legalizar unas tierras heredadas, contratar a alguien. El resultado es que los pobres estaban condenados a vivir en la informalidad. Y esto entraña muchísimos problemas. Con la informalidad, la seguridad jurídica desaparece. No puedes pedir préstamos, por ejemplo, para invertir en tu propio negocio. Tampoco puedes acceder a contratos públicos y así un largo etcétera de cosas. Fijaros, según las investigaciones del prestigioso economista peruano Hernando de Soto, abrir un taller de confección demoraba 289 días y costaba, ojo, 31 veces el salario mínimo mensual de la época. Vamos, que o eras rico o no tenías nada que hacer. La gente ya también son peruanos y todos debemos apoyarnos. Pero simplemente la gente, como tiene un poco más de dinero, ha hecho un cruce para que la gente de acá, la gente más humilde, no invada para allá. Y había cosas aún peores. Por ejemplo, legalizar un pedazo de tierra podía llevar hasta 15 años. ¿Queréis saber cuál fue el resultado de todo ello? Pues la exclusión económica de muchísimas personas y la imposibilidad fáctica de competir, con lo que las élites conservaban sus privilegios. Y este tipo de políticas siempre genera muchísima desigualdad y sobre todo muchísima frustración. En ese momento surge Sendero Luminoso. Es cierto, este grupo maoísta no nace para luchar contra esta burocracia, pero sí es verdad que consigue crecer y ganar apoyos gracias en buena medida a toda esa frustración, a la pobreza y a la desigualdad. Claro que la alternativa de Sendero Luminoso era aún peor, y de eso se dieron cuenta muy pronto muchos campesinos y trabajadores de las áreas rurales, que se negaban, por ejemplo, a colectivizar la tierra, que era algo que defendía Sendero Luminoso. Para defenderse, muchos de estos campesinos crearon comités de autodefensa, las llamadas decas rurales, pero a pesar de algunos avances apenas se consiguió nada, entre otras cosas porque no tenían el apoyo del gobierno, no había colaboración, probablemente porque muchos de los campesinos eran cocaleros. Llegó el momento en que venía Sendero, nos mataba. Venía alguien de la Fuerza Armada, también nos mataba porque nos confundía. Y esto en sí mismo era un problema grandísimo. Por un lado, los militares combatían ciegos. No sabían distinguir, por ejemplo, a un campesino de un miembro de Sendero Luminoso, lo que provocó muchísimas víctimas inocentes. Y esto a su vez se traducía, claro está, en más apoyos para Sendero Luminoso. Los dirigentes de las decas me contaron que los militares en combate no solo eran ciegos de vista, sino también de lengua, pues la mayoría de ellos no hablaban quechua. El desastre era total. Y como hemos visto, todo apuntaba a que el Perú caería pronto en manos de este grupo terrorista. Pero esperad un momento, porque en la década de los 90 se probó una nueva estrategia. La increíble victoria del Perú sobre Sendero Luminoso. Por un lado, y gracias a un convenio firmado con Estados Unidos en el 91, el gobierno de Perú reconoció que los cocaleros no eran por definición narcotraficantes, sino simplemente campesinos. Esto permitió que el ejército no solo les dejara en paz, sino que incluso comenzara a cooperar con las decas. Por otro lado, se inició un ambicioso plan de reformas para favorecer la integración económica de los excluidos. Por ejemplo, se redujeron un 75% los trámites burocráticos que bloqueaban el acceso a la actividad económica. Se reconocieron y se formalizaron, ojo, cientos de miles de propiedades. Y también se legalizaron más de 500.000 de empleos. La situación, la verdad, cambió muy rápido. Sendero Luminoso perdió prácticamente cualquier apoyo y se enfrentó a una poderosa fuerza de choque compuesta por más de 120.000 campesinos y 30.000 soldados. Ahora tenían motivación y medios suficientes para luchar, entre otras cosas porque los pobres ahora tenían la oportunidad de prosperar. Pues bien, en el 92, Sendero Luminoso era ya historia y su líder, Abimael Guzmán, estaba entre rejas. Eso sí, por desgracia, amigos, este grupo criminal dejó a sus espaldas casi 70.000 vidas perdidas. Y del Perú de los años 90 nos vamos hasta principios del siglo XXI. La estrategia del general Petraeus.
David Petraeus ha sido uno de los generales más importantes de Estados Unidos en los últimos tiempos. Incluso se habló de su posible carrera a la Casa Blanca, aunque amigos, esta posibilidad quedó truncada en 2012 por un escándalo que le obligó a dimitir. Había compartido información clasificada con su biógrafa y amante. Pero no es esta parte de su vida la que nos interesa. La enorme popularidad que alcanzó este general tuvo mucho que ver con sus éxitos desde que en 2007 el presidente George Bush le nombrara comandante jefe de las tropas norteamericanas en Irak. Y ojo, porque el destino no era precisamente fácil. Irak era en esa época un completo desastre, aún más que hoy en día, y las tropas estadounidenses se enfrentaban a muchísimos problemas. Pues bien, el general sabía que las cosas no podían continuar así que cambió por completo el enfoque de la lucha y dejó a un lado la estrategia inicial que consistía simplemente en apostar por la abrumadora superioridad militar. Y no solo la dejó a un lado, defendió abiertamente que limitar la estrategia al campo militar era del todo contraproducente. El general Petraeus cambió el sistema de juego y puso sobre la mesa la necesidad de que el ejército estadounidense se implicara con la sociedad y cobrase una comprensión social, cultural y religiosa de los acontecimientos. Bajo sus órdenes, el ejército estadounidense comenzó a cooperar con las fuerzas locales, con los líderes tribales, empezó a prestar atención a los problemas sociales y económicos de la población, también a la reconstrucción, etc. Nuestras fuerzas tienen que esforzarse para proteger y servir a la población. Incluso, aunque parezca mentira, el ejército norteamericano comenzó a diferenciar entre grupos terroristas y organizaciones políticas, religiosas o civiles. Hasta la llegada del general Petraeus, para los estadounidenses todos eran lo mismo, enemigos. El éxito de la nueva estrategia fue total. El general dio la vuelta por completo a la campaña. En poco tiempo, 100.000 voluntarios iraquíes de tribus que antes eran consideradas como enemigas pasaron de enfrentarse a los soldados estadounidenses a luchar codo con ellos. Y la situación en Irak, claro, para el ejército yanqui cambió por completo. Creo que él jugó un papel histórico. El general Petraeus es sin duda el héroe del momento. Bien, hace algo más de 15 años, el presidente de Estados Unidos, George Bush, declaró la guerra global contra el terrorismo. Desde entonces, la gran potencia norteamericana ha gastado cientos de miles de millones de dólares en esta cruzada. Y es verdad, se han conseguido muchos éxitos, entre ellos acabar con más de 100 líderes terroristas. Sin embargo, a pesar de ello, hoy Occidente sigue siendo tanto más vulnerable ante los extremistas. Así que, amigos, tal vez ha llegado la hora de impulsar la parte de la estrategia que no está relacionada con la fuerza. Por cierto, si quieres conocer cuál es la peor pesadilla de Donald Trump, no te pierdas este vídeo que hicimos sobre la incipiente alianza entre China y Rusia. Pero bueno, respecto a este vídeo, respecto a cómo vencer a los malos, ¿tú qué crees? ¿Son útiles las estrategias que hemos visto para derrotarles? ¿Crees que la parte económica, el trato con la población debería tener más protagonismo en las políticas de seguridad y antiterrorismo? Como siempre, puedes dejarnos tu opinión y tus impresiones en los comentarios. Además, si este vídeo te ha resultado interesante, no dudes en darle a like y por supuesto, si aún no te has suscrito, no desaproveches esta ocasión. Hoy tenemos una promoción fantástica, un 2x1 y encima gratis. Hoy te puedes suscribir a VisualPolitik y también a VisualPolitik en inglés completamente gratis. Así que ya sabes, no pierdas la ocasión. Un saludo y hasta pronto. 140 kilómetros por hora.